Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo haremos la transición de un paradigma tan insano y tan establecido entre nosotros hacia otro que represente un buen vivir, ¿no? Un estado más saludable, ¿no? ¿Cómo pasamos, ¿no? de esta crisis climática, el debilitamiento de las democracias, las instituciones en general, la demora en la llegada de la paz, cómo solucionamos la permanencia del patriarcado? De esto vamos a hablar ahora, pero mientras intercambiábamos en la semana con el equipo de producción, me pasaron dos cosas que quiero compartir. Hablé con Paula Mom, que comanda un equipo de personas que ofrecen retiros de sanación con diferentes actividades, ¿no? Estaba en Costa Rica y ella me explicaba, yo tenía ganas de participar en nuestros retiros, pero me explicó con mucho amor que esta vez la actividad no iba a ser mixta, que estaba diseñada solo para mujeres y que a esa conclusión llegaron por un último taller donde había habido un solo hombre y ese solo hombre cambió la energía. Me dio la explicación un poco más larga, pero nos quedamos con eso por ahora, porque después hablé con Clara, que viene de participar de un encuentro de mujeres en una ciudad costera, de fortalecimiento espiritual, hacen yoga, fomentan la reflexión, y me cuenta más o menos lo mismo. Hay otra energía. Bueno, quiero saber más. ¿Por qué cada vez se hace más visible la existencia de estos dos polos? Uno más adelantado, más refinado en lo sensitivo, más elevado. Y no es casual, tiene que ver con trabajos que vienen haciendo las mujeres, juntándose, leyendo, cuestionando, preguntándose sobre el deseo o lo que ya no quieren más. En el otro polo, la rusticidad masculina, que en la política se ve muy bien, por ejemplo. Y no se puede entrelazar un mundo con otro por ahora. No es menor esa cuestión. No se trata exclusivamente de que perdura el patriarcado entre nosotros en aquello que más nombramos, las violencias domésticas, la diferencia en las retribuciones por el trabajo que hacemos. Es más complejo y más hondo. Las diferencias siguen existiendo en los trabajos, en los vínculos de pareja, en las familias, pero esa distorsión se expande de modo transversal hacia lugares insospechados y empieza a aparecer esta disrupción, esta imposibilidad de convergencia nada menos. Un retiro de personas practicando yoga, caminatas al aire libre, se contamina de una energía menos curiosa, menos creativa, más superficial, más divorciada de los dolores o de las alegrías de lo genuino, de lo que sentimos. Empiezo por acá, porque hay una serie de variables que ya nos están mostrando que no hay más tiempo para algunas cuestiones y que necesitamos resolver con eficacia y rápido. Acomodame un poco esto, María Estela, que trato de contar o a donde quiero llegar. María Estela Svampa es investigadora, socióloga, escritora argentina y es una de las personas que forma parte de este equipo de trabajo interdisciplinario que se está ocupando y preocupando por la transición, tratando de que se vayan mezclando las investigaciones y que florezca la acción. ¿Llegaste a escuchar, María Estela? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Escuché solo una parte en la cual hablabas de los talleres en los cuales hay exclusivamente mujeres, ¿no? Que es muy actual en los últimos tiempos. Los talleres feministas están muy concentrados también en afirmar
una energía positiva y bueno, en tratar de mitigar también los efectos o los impactos del patriarcado, ¿no? Eso, bueno, y yo decía que hay como dos polos bien marcados, uno el de las mujeres que están trabajando, como decís vos, y el otro de una rusticidad representadas por las masculinidades y que se ve muy claro en la política, con algunas decisiones de la política, con algunos comportamientos, y que eso necesitamos empezar a verlo, ¿no? Porque el patriarcado no es solo aquello que nombramos de la diferencia, es eso, ¿no? La diferencia en las retribuciones del trabajo, las violencias, pero también el patriarcado quiere decir esto también, que hombres no puedan participar desde el corazón y con una sensibilidad más refinada en esta etapa de tanto dolor y que hay que transitar también con alegrías genuinas, si querés. Pero si no logramos conectar con esas cosas internas, va a ser complicado, ¿no? Y a mí me parece que ustedes van a trabajar en parte de esto, ¿no? Bueno, nosotros hemos creado un equipo cuyo nombre es Transiciones. El equipo Transiciones busca precisamente pensar, gestar nuevas narrativas que derroten de alguna manera el pesimismo y la resignación política imperante, pero también somos conscientes de que necesitamos elaborar propuestas viables de transición ecosocial justa en términos multiescalares, lo cual implica pensar transiciones ecosociales también desde y para la Argentina. Y en esa línea, bueno, hemos conformado un equipo hace poco más de un año, Sergio, esto ya tiene una cierta historia, con un núcleo común con el cual hemos venido trabajando temas ligados a la transición energética y hemos ampliado el círculo para conversar con otros equipos. Hemos formado una suerte de equipos que compartimos un diagnóstico común acerca de los límites físicos y ecológicos, que somos conscientes de las fronteras planetarias y el peligro de colapso ambiental y colapso político que atraviesa nuestro planeta, y que además responsabilizamos de esto a la dinámica capitalista actual, que lo que hace es profundizar las desigualdades y fomentar modelos productivos y alimentarios que no son sanos, que son tóxicos y que destruyen además los ecosistemas. Entonces, en esa línea nació el equipo Transiciones con la idea de proponer, digamos, vías de la transición justa en Argentina y también dialogar con diferentes actores sociales para ir armando una agenda en común, ¿no? Nosotros creemos que tarde o temprano, más allá de que esto no sea tema de agenda pública y política hoy, tarde o temprano estos temas van a ser el centro del debate público, mal que le pese a este gobierno negacionista y ultra neoliberal, ¿no? Pero efectivamente tenemos que empezar también a dialogar con diferentes sectores sociales para ir construyendo un consenso acerca de que esta idea de desarrollo centrada en la expansión económica indiscriminada está en crisis, de que estamos destruyendo bienes naturales que son absolutamente necesarios para la vida misma, ¿no? Y que por ende debemos pensar entonces escenarios de transición ecosocial, donde la cuestión de la sostenibilidad de la vida y los cuidados, como dice el feminismo, la feminista, como decimos, es fundamental. Y esto se liga un poco también a lo que vos decías anteriormente, ¿no? Los feminismos ponen en el centro la cuestión de los cuidados de todos los seres humanos, el cuidado de la naturaleza, el autocuidado, pero fundamentalmente somos las que aseguramos la reproducción de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en una concepción amplia de los cuidados, sin duda, se inserta una hipótesis de transición ecosocial justa. En esa línea quiero contarte que vamos a hacer una presentación del equipo, este equipo de equipos, el 7 de agosto, miércoles, en el auditorio de ATE, que creo yo, si no recuerdo mal, está en Belgrano 2527, uh-huh. A partir de las 18 horas, vamos a presentar varios de los ejes que estamos trabajando, entre ellos
son Estado ecosocial, en segundo lugar deuda ecológica y la relación con la deuda externa, en tercer lugar la sociedad de los cuidados, por otro lado las transformaciones del mundo del trabajo que exige una hipótesis de transición ecosocial, y por último no podía faltar todo el debate sobre una transición energética justa. Bueno, esos son los ejes que venimos trabajando. Vamos a hacer una presentación bastante sumaria o resumida, y también luego al día siguiente vamos a tener un encuentro cerrado con diferentes organizaciones sociales, ambientales, sindicales, de la salud, de la educación, que hemos invitado para ir armando una agenda en común, para ir armando una red también en un momento de tanta crisis, ¿no?, en la Argentina. Parte de esa crisis tiene que ver con la organización, ¿no? La organización institucional, la organización de la política, de la economía. ¿Hay alguna novedad en esta organización que se están dando junto a otros sectores y que se va a presentar esta semana que entra? Bueno, yo creo que es la primera propuesta aquí en el país de pensar colectivamente, de construir colectivamente una agenda de transición ecosocial. Porque, convengamos, Sergio, ningún gobierno, mucho menos que es negacionista en lo climático, ha colocado el tema de la transición ecosocial, y hablamos no solo de la transición energética, que implica el cambio del sistema energético, evolucionar hacia energías limpias y renovables, sino también de la tradición de la transición productiva, porque efectivamente los nuestros son modelos extractivistas de mal desarrollo que efectivamente destruyen, ¿no?, los ecosistemas y también tienen graves impactos en la salud. Necesitamos pensar también en términos de transición urbana, necesitamos pensar qué transformaciones habría en el mundo del trabajo a partir de dos cosas, Sergio. Primero, porque en este contexto de crisis climática los colapsos ambientales localizados son cada vez más frecuentes y necesitamos prevenirlos, necesitamos construir infraestructuras en torno también al cuidado de la salud, de la vida, porque estos colapsos localizados, como hemos visto el que se dio en Porto Alegre, en Río Grande do Sul, son absolutamente destructivos, ¿no? Y por otro lado, necesitamos pensar también en qué va a cambiar el trabajo en el marco de la transición energética, en el marco de una defosilización, es decir, del abandono de los combustibles fósiles a una matriz centrada en energías renovables. Necesitamos pensar en qué trabajos para la supervivencia ligados a la salud, a la educación, qué trabajos para la adaptación al cambio climático, qué trabajos para la transición vinculados directamente con la transición energética y con la producción de alimentos. Bueno, estas cuestiones son las que a nosotros nos están haciendo pensar, sobre todo en términos de propuestas más concretas. Tenemos un marco general que hemos publicado ya a través de un documento de base, cuyo nombre es Lineamientos para una transición ecosocial justa, en los cuales básicamente partimos de la idea de que los derechos humanos son indisociables de los derechos de la naturaleza, partimos de la existencia de una deuda ecológica por parte de los países centrales en relación a países periféricos como el nuestro, y de su relación perversa con la deuda externa. Partimos de la idea de que es necesario consumir diferente, producir y consumir diferente para que la sociedad sea sustentable. Partimos de la idea de que es necesario entonces construir otra noción de necesidades sociales, en fin, y por supuesto la transición energética es uno de los elementos centrales de esta agenda, sobre todo en nuestro primer año de trabajo, ¿no? En nuestro primer año de trabajo queremos pensar propuestas concretas que tienen que ver con la posibilidad de abandonar los combustibles fósiles y transicionar hacia una matriz limpia. Lo sabemos, el tema es que la Argentina tiene un consenso fósil instalado desde hace mucho tiempo. Ustedes han visto, todos los gobiernos, y en particular con el RIGI, exacerba la explotación de los recursos naturales y muy particularmente la expansión de la frontera petrolera a través del fracking, el offshore,
que es sumamente destructivo y que además implica mayor calentamiento global. Bueno, hay que hacer un trabajo entonces con toda la sociedad, con diferentes sectores involucrados, que hoy están buscando también una vía más integrada para pensar horizontes de transición justa. A propósito de esto, sí. Hoy venía a las 6 escuchando un programa de radio dedicado al campo y salía un oyente desde un lugar de la Argentina muy preocupado por la falta de lluvia, y otro al rato muy preocupado por todo lo que estaba lloviendo que le iba a arruinar las cosechas. ¿Cómo imaginás estas conversaciones que estás planteando en esos pueblos donde viven habitantes o productores, mejor dicho, que no están tan dispuestos a conversar o a abrir con tanta amplitud todas estas cuestiones? Yo sé que es difícil porque para ellos son temas que involucran también una suerte de sentido común ya instalado, un modo inclusive de trabajar la tierra. Pero bueno, la crisis climática implica un agravamiento de los eventos extremos, ¿no? Tenemos más lluvia, más inundaciones, tenemos sequía, tenemos grandes incendios, y hay que prepararse efectivamente para eso, porque después, ante los hechos consumados, bueno, los impactos, las consecuencias, no solo en términos de vidas humanas, sino también económicas, son mayores. Recuerden ustedes en el año 2022, la gran sequía que impactó en el llamado campo argentino y que generó una pérdida de divisas muy grande. Bueno, esas cosas son ahora parte de la normalidad, no son algo excepcional. Eso. ¿No? Entonces hay que incorporar que en realidad hay otros modelos de normalidad ahora que tienen que ver con la multiplicación de eventos extremos. Y para ello, bueno, prepararse implica, por ejemplo, contrariamente a lo que piensa este gobierno, bueno, crear más Estado, pero no cualquier Estado, sino más bien, nosotros pensamos, un Estado ecosocial que incorpore no solo los riesgos sociales, sino también los riesgos ambientales, preveniéndolos, ¿no?, para que podamos adaptarnos, ¿no?, al cambio climático o a la crisis climática. Entonces yo creo que la fuerza de los hechos va de alguna manera también a ser necesario que realicemos esta conversación aún con actores sociales que son, o económicos, que son muy refractarios a incorporar el hecho de que hay fronteras planetarias. Hay fronteras planetarias. Yo lo he dicho en este programa, todavía hay mucha gente que piensa que la naturaleza o el ambiente tiene que adaptarse a la economía y no al revés. Y ante un contexto de colapso climático, colapso ambiental, más aún de crisis, numerosas crisis entrelazadas, entre las cuales están la desigualdad, la erosión de los valores democráticos, y como ustedes venían diciendo al principio del programa, la cultura de la guerra, ¿no?, la expansión de conflictos bélicos. Bueno, necesitamos efectivamente soluciones urgentes, necesarias, que implican grandes cambios en nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, en nuestra manera también de producir, ¿no?, y de habitar los territorios. ¿Cómo contemplan? Si realmente queremos asegurar una suerte de, digamos, de horizonte sustentable, sino lo que viene es realmente el colapso generalizado. ¿Y este colectivo cómo contempla la participación ciudadana, la participación del nosotros en todo esto nuevo que debiera venir? Bueno, esa es una buena pregunta. Antes de eso quería decirte quiénes lo integramos. Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que es una propuesta regional, hemos presentado, digamos, alentado esta propuesta en la cual se han incorporado el Centro Interdisciplinario de Estudio de Políticas Públicas, el CIEP, el INSA, que es el Instituto de Salud Socioambiental de Santa Fe, el Taller Ecologista de Rosario, el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes de la Universidad de Buenos Aires, el Grupo de Estudios de Economía, Ambiente y Sociedad de Rosario, la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica, Observatorio Petrolero Sur, por darte algunos de los ejemplos. Digamos, son más organizaciones, somos unas 12, 13 colectivos, equipos que venimos trabajando, además de muchos economistas que felizmente se vienen incorporando para pensar desde una perspectiva también de la economía ecológica, ¿no?, salidas a esta crisis civilizatoria. Y bueno, nuestro primer paso es
nuestro primer paso es presentarnos en sociedad, y en segundo lugar realizar una reunión, por el momento cerrada, con diferentes colectivos y organizaciones sociales, sindicales, de la salud, para después tratar de abrir un debate societal. Necesitamos construir una nueva red, sobre todo en estos tiempos de tanta crisis también de representación política en la Argentina. Por eso te preguntaba, porque pareciera que la participación ciudadana no está contemplada por nadie, es decir, establecer canales de organización donde el nosotros pueda manifestarse con eficacia, con naturalidad, porque si no queda siempre en esas cuatro paredes que habitan casi siempre las mismas personas y que están muy convencidas de lo que hay que hacer. Y en realidad, hasta que el colectivo no pueda apropiarse de todo esto que estás diciendo, a mí me da la impresión que vamos a seguir dándole la vuelta a la cola como los perros, ¿no? Seguramente, hay que construir un nuevo sentido común en torno a estas cosas, ¿no? Porque el sentido común imperante es un sentido común extractivista, productivista, que, insisto, no incorpora los límites planetarios y, sobre todo, intenta minimizar, ¿no?, el colapso ambiental e inclusive político que estamos viviendo. Pero bueno, abrimos a la conversación porque somos conscientes de que no es posible quedarnos en la endogamia. Claro. Precisamente tenemos que abrir a un diálogo plural sin respuestas absolutamente cerradas, porque también nos instalamos con una visión de que es necesario generar un diálogo de saberes, ¿no? Que yo no soy de la idea de que la verdad está en los núcleos académicos. Vos sabés que yo he sido una activista toda mi vida, además, sí. Pero amén de eso, creo que es necesario escuchar a las poblaciones, organizadas o no, que están también sufriendo, padeciendo las consecuencias de esta crisis. Bueno, es un lento aprendizaje, pero que necesitamos hacer de manera bastante acelerada, dado el carácter de la crisis. Bueno, iniciamos este camino en este momento que para algunos puede parecer inclusive descabellado, porque estamos en un país que está siendo arrasado en sus instituciones, ¿no? Con un Estado que está siendo desmantelado en lo bueno y lo malo que tenía. Bueno, en esa línea nosotros vamos a contracorriente, de manera contracíclica, a plantear efectivamente que necesitamos pensar la transición ecosocial si queremos una sociedad sostenible, tenemos que pensar en los cuidados, una sociedad de los cuidados, y en una nueva institucionalidad. Bueno, yo creo que hay que abrir ese camino, empezar un diálogo, porque pese a todo, creo que hay muchos actores sociales que están también muy deseosos de conversar. Hemos tenido ya te contaré después cuando se dé la reunión, pero al menos hemos tenido una respuesta muy positiva de parte de una gran cantidad de organizaciones sociales y sindicales que quieren estar presentes en este debate para, comenzar una batalla y tratar de pensar también articuladamente cuestiones que han sido disociadas en este país, como el de la justicia social y el de la justicia ambiental. Ese es como nuestro desafío. Bueno, Maristela Svampa, hablándonos sobre este equipo de transiciones que tiene las características que acaban de escuchar y que se va a presentar este miércoles a las 6 de la tarde en el auditorio de ATE, que está en Belgrano 2527, acá en la ciudad de Buenos Aires, y va a haber además streaming, así que podrían buscar cómo conectar si es que no pueden llegarse para ese lugar. Gracias, Maristela, por este rato, y nos estamos viendo. Es interesante seguir el proceso que sucederá a este primer encuentro. Bueno, muchas gracias por el espacio y seguimos en contacto. Un gran abrazo. Maristela Svampa, investigadora, socióloga, ecofeminista y escritora argentina, sobre un nuevo encuentro para una posible articulación política y de investigación, un acuerdo para que se ponga en marcha el colectivo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.